Capítulo 25. Regreso a casa. El sol de Rannoch irrumpió sobre las escarpadas crestas del desierto en cálidos tonos ocres, sus rayos dispersándose por la arena como plasma derramado. Una suave brisa levantó el polvo de los restos destrozados de una ciudad que llevaba mucho tiempo inactiva, cuyas siluetas susurraban vidas en pausa y sueños destrozados en silencio. Pero ese silencio se había roto hacía tiempo. El aire ahora vibraba con energía, no solo mecánica, no meramente sintética. Latía con una nueva sinfonía. El sonido del renacimiento. Entre los restos esqueléticos de las casas y plazas quarianas se alzaban andamios, torres de diagnóstico y torres de terraformación codiseñadas por manos getiquarianas. En el centro de esta colaboración se encontraba el ingeniero Kenrith Basidena, con sus manos enguantadas rozando la terminal de un regulador ambiental GET con meticulosa intención. Ken nunca imaginó estar allí, pisar Rannoch no como soldado, ni como invasor, sino como ingeniero. Durante décadas, incluso pensar en este mundo había despertado reverencia y amargura a partes iguales en la flotilla. Era el hogar que habían perdido, el planeta que lamentaban desde la órbita, la herida que supuraba con cada lección transmitida de generación en generación. Y ahora se encontraba allí, observado por plataformas GET no con armas, sino con escáneres de diagnóstico y enlaces de datos abiertos. El surrealismo de todo aquello no lo había abandonado, pero se había atenuado con cada sistema colaborativo que se ponía en funcionamiento, cada búnker reconvertido para hidroponía, cada acuífero purificado. Los GET eran eficientes más allá de lo imaginable. No necesitaban dormir, ni descansar, ni comer, y su coordinación, similar a la de una colmena, era casi infalible. Pero era Ken quien traducía las necesidades biológicas de su gente a variables programables. Él era el puente, y lo sabía. La consola frente a él parpadeó en verde. Los niveles de oxígeno en la zona Theta se habían estabilizado a niveles compatibles con la habitabilidad sin máscara durante intervalos de hasta 4 horas. Era otro éxito, otro dato que demostraba que no era un sueño. El aire estaba regresando a Rannoch, y era seguro. Ken exhaló a través de su traje ambiental, aunque deseaba poder sentir aire él mismo. Ese día llegaría, se prometió. Llegaría para todos. Se giró al ver acercarse una de las plataformas GET, cuyo fotorreceptor brillaba con un suave tono verde azulado bajo la luz matutina. Había adoptado la designación de Unidad Cooperativa A-33, aunque Ken la había llamado Aril, una antigua palabra quariana para jardinero. La plataforma ladeó ligeramente la cabeza, un gesto que Ken interpretó como curiosidad. Ingeniero Kenrith, dijo Aril con una voz sintética, notablemente modulada para mayor comodidad. La saturación de oxígeno en el Valle Gamma se encuentra ahora dentro de los límites aceptables. ¿Deberíamos proceder con los protocolos de irrigación térmica? Ken asintió, tecleando algunos comandos en su omniherramienta. Continúe, pero esté atento a las variaciones térmicas superiores a 3 grados. La biología quariana es sensible a las fluctuaciones durante el reasentamiento. No quiero sorpresas. Entendido, respondió Aril, y se alejó hacia el centro del valle, conectando su cuerpo sin problemas con la red de comando local. El trabajo colaborativo no era meramente técnico. Era psicológico. Los GET, aunque sintéticos, demostraron una comprensión evolutiva de la empatía. No expresaban emociones como los orgánicos, pero sí aprendían. Cada interacción, cada cálculo compartido y protocolo revisado, contribuía al creciente conjunto de datos que el consenso GET denominaba cognición social orgánica. Y, a su vez, quarianos como Ken habían empezado a comprender que los GET no eran un ejército rebelde ni una máquina sin alma. Eran un pueblo, creado por quarianos, que los superaba y que ahora decidía ayudarlos. En su estación de trabajo temporal, una antigua torre de comunicaciones convertida en módulo habitáculo, Ken se sentó frente a una gran pantalla que detallaba las cartas de conversión atmosférica. Activó un registro privado, cifrando la transmisión bajo protocolos de supervisión civil. El registro se compartiría con el Consejo de la Flota Migrante esa misma noche. Bitácora personal, Kenrith Basidena, comenzó con voz apagada. Día 82 desde el inicio de la iniciativa de coordinación de terraformación. El progreso es más rápido de lo previsto.
Los Jet han optimizado cada aspecto de la restauración con ajustes de nanosegundos. Hemos comenzado la segunda fase. Personalización ambiental. Están incorporando biometría acuariana al modelado del hábitat. Es algo sin precedentes. Hizo una pausa y observó la imagen de su hermana, Moririt, cuyo rostro no había visto en años, pero cuyo coraje había traído a su pueblo hasta este momento. Esto no es solo coexistencia. Es cocreación. Ranoch no está siendo reclamado. Está renaciendo. Y lo estamos haciendo juntos. Ken se recostó, momentáneamente abrumado por la trascendencia de todo aquello. Había vivido toda su vida en naves, pasillos y cámaras estériles. Ahora, coordinaba el renacimiento de un planeta. Y, sin embargo, no todos los quarianos estaban de acuerdo con este ritmo de reconciliación. Algunos aún desconfiaban de los Jet. Otros creían que la alianza con la USP comprometía la autonomía quariana. Pero Ken pensaba diferente. Los principios de la Unión habían abierto la puerta a la posibilidad, y los Jet la habían atravesado, no como conquistadores, sino como aliados. Esa misma tarde, Ken se unió a una delegación mixta de ingenieros quarianos y construcciones Jet en el nodo de infraestructura central. Una extensa red de paneles solares, procesadores atmosféricos y motores de ecoconversión que se extendía por los valles del norte. El nodo se había diseñado basándose tanto en los estándares arquitectónicos Jet como en los principios ergonómicos quarianos, una combinación que a Ken le pareció curiosamente hermosa. Un joven quariano llamado Shima, recién asignado de la flotilla, se acercó a Ken mientras calibraba una unidad de dispersión de nutrientes. Ken, estos Jet están citando estudios históricos de suelos quarianos. Cosas escritas hace más de 3 siglos. Parte de ellas fueron investigaciones de mi bisabuela. Ken sonrió bajo su máscara. No solo lo citan. Lo integraron en el algoritmo de enriquecimiento del suelo planetario. Escribimos los primeros capítulos de Ranoch. Nos están ayudando a terminar el libro. Shima apartó la mirada un momento y luego volvió a mirarla. ¿Crees que lo sienten? Este lugar. ¿Entienden lo que significa? Ken consideró la pregunta mientras otra plataforma Jet pasaba silenciosamente tras ellos, con el sensor visual enfocado en un grupo de flora en germinación. No como nosotros. Pero creo que reconocen su importancia. El consenso ha dedicado importantes ciclos de procesamiento a comprender la significación cultural y la identidad ancestral. Lo están intentando. Y eso significa más de lo que jamás imaginé posible. En los días siguientes, se acercaba un hito ceremonial. Los Jet habían designado una gran sección del este de Ranoch como apta para la colonización biológica. Los niveles freáticos se habían estabilizado. La flora autóctona, cultivada a partir de antiguos bancos de semillas quarianos, había echado raíces. Los cielos, antaño abrasados y nublados por el conflicto, ahora eran azules. Ken recibió una notificación formal por vía diplomática. Los Jet habían presentado su informe ambiental final. Ranoch era, en todos los sentidos, habitable. Ken se encontraba en la cima de una alta colina, dominando la inmensidad. Tras él, docenas de ingenieros quarianos y plataformas Jet observaban solemnemente. Una baliza se alzaba del suelo, emitiendo una señal a la flotilla. Era una llamada, no de guerra ni de advertencia, sino de regreso a casa. Ken activó su omniherramienta y abrió una transmisión en vivo para todo el pueblo quariano. A la gente de la flota migrante, dijo con voz firme pero cargada de emoción. Les habla el ingeniero Kenrid Basidena. No les hablo desde la órbita, ni desde una nave, sino desde la superficie de Ranoch. Digo estas palabras con certeza, esperanza y profunda alegría. Ranoch está listo. Los Jet, antaño nuestros adversarios, se han convertido en nuestros colaboradores. Juntos, hemos reconstruido nuestro planeta. El aire es limpio. El suelo es fértil. El pasado es irreversible, pero el futuro está en nuestras manos. Retrocedió cuando la baliza volvió a latir, esta vez con más intensidad, y su señal se extendió por el espacio hasta la flota. Los quarianos lloraban a bordo de sus naves, los ancianos se pegaban la frente a las pantallas y los niños preguntaban a sus padres qué significaba realmente la palabra Ranoch.
cuando el sol se puso detrás de las colinas y proyectó una larga sombra sobre el equipo reunido en la cresta, Ken se giró hacia Aril. ¿Crees que esto durará?, preguntó. La coexistencia es una variable dinámica, respondió Aril. Pero nuestra cooperación mutua indica una trayectoria estable. Ken rió suavemente. Tú, Het, y tus matemáticas optimistas. La esperanza es una función de datos proyectados ponderados contra el deseo, dijo Aril. Entonces considérame esperanzado. Ken volvió a contemplar Ranoch. El desierto floreciente, las ciudades alzándose y el aire vibrante de vida. Era más que un regreso. Era un comienzo. Y estaba listo. El siguiente capítulo de la historia quariana no se escribiría en el exilio. Se escribiría aquí, en su suelo, bajo su sol, en colaboración con las mismas máquinas que una vez temieron. El pacto de las Naciones Solares Unidas les había dado la oportunidad. Ahora, era suya para aprovecharla. El suave resplandor azul de la interfaz de mando iluminó al almirante Shalaran Vastonbay con una tenue luz mientras se encontraba en el puente de la QFS Tarsis, la nave insignia de la flota migrante quariana. Fuera de las ventanas reforzadas, la vasta constelación de naves que conformaban la flota brillaba como brasas flotantes en el frío vacío, una nación silenciosa y móvil moldeada por siglos de exilio. Generaciones habían transcurrido dentro de estas naves, vidas que comenzaron y terminaron sin siquiera tocar tierra. Eso estaba a punto de cambiar. Permanecía en solemne contemplación, con los brazos cruzados a la espalda, en una postura rígida pero reverente. La fase final de su más audaz empresa estaba en marcha. El ansiado regreso a Ranoch. El planeta del que habían huido hacía 3 siglos, su cuna ancestral, ahora inactiva pero ya no perdida, había sido restaurado gracias a los esfuerzos conjuntos de ingenieros quarianos y plataformas Het, impulsados por la inquebrantable voluntad de la USPRI y su visión de reconciliación. Shalaran había estado presente desde el principio, cuando incluso la idea de contactar con los Het había sido un sacrilegio para muchos en el cónclave. Ahora, ella supervisaría el viaje de regreso a casa, no como un éxodo, sino como una restauración. El Pacto de las Naciones Solares Unidas había hecho más que ofrecer legitimidad política. Había brindado solidaridad, propósito y estructura a una galaxia cada vez más definida por líneas de batalla ideológicas. La Ciudadela, alarmada y reactiva, continuó reuniendo flotas cerca de la frontera de la Unión, pero no logró detener lo que se estaba volviendo rápidamente inevitable. El regreso a Ranoch no fue una simple operación logística. Fue un símbolo de un futuro no dictado por guerras antiguas, sino por la cooperación. Shalaran sabía que no debía subestimar la complejidad del momento. Miles de variables ambientales debían ser monitoreadas. Toxinas atmosféricas, pH del suelo, esporas de hongos, partículas alergénicas, cepas microbianas latentes. Cada una podría devastar los sistemas inmunológicos quarianos, aún mal adaptados a la vida planetaria sin filtros. Sin embargo, los Het habían sido meticulosos. Su dedicación desinteresada a la terraformación, a la reingeniería de la biosfera de Ranoch con precisión y cuidado, era innegable. El trabajo del ingeniero Kenrit y su equipo de colaboración interespecies había infundido confianza en la Junta del Almirantazgo. Las simulaciones médicas finales estaban completas. Se estaban administrando inmunoestimulantes. Los quarianos más jóvenes, nacidos en la flotilla y criados con trajes, estaban a punto de pisar tierra firme por primera vez en sus vidas. Un timbre interrumpió sus pensamientos. El comandante Kelazor, su segundo al mando, se acercó con paso firme, con voz mesurada y formal. Almirante, los transportes civiles están alineados. La navegación confirma que la flota está lista para iniciar los procedimientos de salida a su señal. Shalaran asintió lentamente. Muy bien. Conéctame con la flota. Siguieron una serie de clics afirmativos. En cuestión de segundos, su voz se transmitió por las comunicaciones internas de cientos de naves, desde los pequeños tolvas familiares hasta las grandes arcas que albergaban naves de ingeniería y centros hidropónicos. Se tomó un momento para que se hiciera el silencio.
Hermanos y hermanas de la flota, comenzó con voz firme pero cálida, con la cadencia de un líder experimentado, hoy se conmemora el cumplimiento de una promesa de nuestros antepasados. Generaciones anteriores a nosotros soñaron con regresar a Ranoch, no en guerra, sino en paz. No para recuperar lo perdido en el derramamiento de sangre, sino para reconstruir con dignidad, compasión y unidad. Sus palabras resonaron en los comedores y dormitorios, en las cubiertas de ingeniería y los centros de navegación. Los ancianos escuchaban con lágrimas en los ojos. Los niños hicieron una pausa en sus juegos. Los mecánicos se limpiaron los guantes manchados de aceite en sus overoles y se acercaron. El camino no fue fácil. Soportamos el exilio, la pobreza, la enfermedad y el inminente espectro de la extinción. Sin embargo, perseveramos. Nos adaptamos. Sobrevivimos. Y ahora, gracias a nuestro esfuerzo y al coraje de reconciliarnos con quienes una vez llamamos enemigos, el camino a casa está abierto. Hizo una pausa, dejando que la gravedad de sus siguientes palabras resonara. No estamos solos. Las naciones solares unidas nos apoyan. Humanos, Krogan, Batarianos, Geth. Que esto resuene. Los Geth nos apoyan. Porque juntos, creemos en una galaxia gobernada no por el miedo, sino por la cooperación. No por la fuerza, sino por la justicia. La emoción se apoderó de su voz, controlada pero inconfundible. Nací en el exilio. Muchos de ustedes también. Pero nuestros hijos nacerán bajo cielos abiertos. Y ese es un legado por el que vale la pena luchar. Las comunicaciones se silenciaron al terminar su transmisión, pero ella sabía lo que resonaba en la flota. Sollozos, vítores, oraciones, risas. En cada nave, una comprensión colectiva se arraigó. Esto era real. Después de siglos, Ranoch no era un recuerdo. Era un destino. El protocolo de migración se activó. Se calcularon y sincronizaron los saltos FTL. La flota, una armada de legado y esperanza, comenzó a despertar. Las luces parpadearon en los cascos. Los motores cobraron vida con un zumbido. Los drones zumbaban entre las naves, finalizando los viajes de reabastecimiento. Las plataformas Geth se alzaban entre los ingenieros quarianos en naves híbridas diseñadas para la colaboración posterior al acuerdo. Estos momentos, estas imágenes pensó Shalaran quedarían grabados en la nueva historia de su pueblo. En privado, sin embargo, soportaba una carga más pesada. El regreso no estaba exento de riesgos. Muchos quarianos, especialmente entre las generaciones mayores, aún albergaban resentimiento y miedo. Hubo protestas. Se rumorearon intentos de sabotaje. La integración con los Geth seguía siendo controvertida. Y aún más preocupante, la creciente militarización de la ciudadela no había pasado desapercibida. Los drones de vigilancia en los límites del espacio USPO registraban movimientos de la flota que no correspondían a una simple postura. Era evidente que el Consejo temía lo que representaba esta alianza. En los canales privados de la Junta del Almirantazgo, Shalaran se había opuesto a cualquier forma de represalia o provocación. El regreso a Ranoch debía ser pacífico, no solo en la forma, sino también en la intención. Temía que incluso un solo incidente militar pudiera desmantelar la frágil confianza que su gente estaba aprendiendo a depositar en sus antiguos adversarios. No solo era su deber supervisar la logística, sino también preservar la esperanza. Tras confirmar los procedimientos de salida, se dirigió a la plataforma de observación del Tarsis. Las estrellas brillaban contra el lienzo negro del espacio. En algún lugar más allá de aquella noche interminable, Ranoch la esperaba. Pensó en sus antepasados ingenieros, guerreros, cuidadores que habían grabado recuerdos en los archivos de datos que ella había dedicado a estudiar durante su juventud. Pensó en Talisora, cuya voz apasionada había inclinado la balanza dentro del cónclave a favor de un acuerdo. Pensó en Rael Sora y en los innumerables científicos que habían soñado con comprender a los Geth, no solo con derrotarlos. Un tono suave anunció el inicio de la cuenta regresiva. En cuestión de minutos, toda la flota iniciaría la secuencia de salto escalonado que los llevaría a Ranoch.
Shalaran permaneció de pie mientras la Tarsis se preparaba para la transición, con la mirada fija no en una pantalla ni un panel, sino en las estrellas. Había algo sagrado en ese momento, algo antiguo. Por primera vez, no huían ni buscaban. Estaban regresando. Al iniciar el salto, sintió una sutil sacudida en su cuerpo, la deformación del espacio-tiempo acunando la nave. Las estrellas del exterior se extendieron en líneas cegadoras, para luego volver a desmoronarse en diminutos puntos al salir la nave de FTL. Ante ellos, hinchándose en la ventana como un sueño hecho realidad, se encontraba Ranoch. Una joya azul canela, acariciada por los vientos y océanos del desierto, con sus continentes familiares pero distintos. El planeta giraba lentamente, bañado por la luz de su estrella anfitriona. Los sensores confirmaron lo que los Head ya habían prometido. Condiciones atmosféricas óptimas, niveles freáticos limpios y cero anomalías patógenas. Los jadeos resonaron por el Tarsis. Los oficiales se abrazaron. Algunos lloraron abiertamente. Shalaran mantuvo la compostura, pero se quedó sin aliento al percibir la belleza de aquello con una claridad deslumbrante. Allí estaba. Su hogar. El Tarsis transmitió la señal de que todo estaba despejado, y la primera oleada de transportes inició su descenso, con los primeros equipos terrestres compuestos por unidades conjuntas headquarianas. Activarían las colonias prefabricadas construidas durante el proceso de restauración. Refugios automatizados, sistemas de purificación de agua, paneles geotérmicos. Cada uno llevaba el sello de la eficiencia de la unión y el ingenio Head. El proceso se había planeado durante años, cada fase detallada con precisión, cada riesgo evaluado y reevaluado. Shalaran se dirigió a sus oficiales. Comenzamos ahora. No hay lugar para la duda. Informen a la flota. Inicien la rotación de reasentamiento alfa. Y contacten al almirante Dakfi en la estación unidad. Avísenle a Lustr. Ranoch da la bienvenida a sus hijos. A través de los cielos de su mundo renacido, el pueblo quariano comenzó a aterrizar. Y las estrellas observaron en silencio como una nación tocaba tierra nuevamente, intacta. El regreso a casa había comenzado. Por primera vez en su vida, Talisora sintió bajo sus botas la tierra de su pueblo. No las estériles cubiertas de aleación de la flota nómada, ni los puestos de avanzada oxidados de mundos saqueados, sino tierra auténtica, rica, marrón y rebosante de potencial. Ranoch. El mundo natal del que se hablaba en nanas y sueños, pintado en cada historia transmitida de nave en nave, susurrado con añoranza por generaciones que jamás lo habían pisado. Y ahora estaba allí, respirando un aire limpio y brillante a través de los filtros de su traje, la luz del sol de un cielo olvidado atravesando jirones de nubes y reflejándose en las superficies metálicas de las cercanas plataformas Head que trabajaban en silencio junto a los ingenieros quarianos. Hubo lágrimas en el momento en que sus botas tocaron el suelo. No solo las suyas, sino también en todo el lugar de aterrizaje. Decenas de quarianos emergieron de las lanchas de desembarco con pasos cautelosos, muchos cayendo de rodillas, rozando con los dedos enguantados la hierba, la arena, las rocas, cualquier cosa real. Por supuesto, sus trajes permanecieron puestos. Aún se necesitaban protocolos de tiempo y cuarentena, y la compatibilidad microbiana tendría que verificarse antes de poder retirar con seguridad sus protecciones ambientales. Pero incluso con la barrera de polímero y membrana sintética, el impacto de estar allí no disminuyó. Los Head habían hecho más que preparar el planeta. Lo habían sanado. Ranoch había sufrido décadas de guerra desenfrenada y siglos de abandono. Ecosistemas enteros se habían deteriorado. Los Head habían trabajado diligentemente para restablecer el equilibrio. Se replantearon los bosques, se limpiaron los ríos de contaminación, se redescubrieron y reconstruyeron las antiguas redes eléctricas. Algunas de las antiguas ciudades quarianas habían sido parcialmente restauradas, y sus restos esqueléticos se habían integrado en nuevos planes urbanos que facilitarían la vida tanto orgánica como sintética. Tali caminaba por una de esas zonas de reconstrucción, con la señal de su casco superponiendo líneas azules fantasmales sobre el terreno. Antiguos planos de la ciudad cobraban vida. Aquí, esto solía ser una universidad. Allá, una plaza de mercado.
Y ahora, los drones de construcción se movían a un ritmo perfecto junto a los equipos guarianos, colocando estructuras prefabricadas en su lugar y tendiendo conductos a través de los cimientos recién colocados. Algunos jet hicieron una pausa en sus tareas para girar sus brillantes fotorreceptores hacia ella, mostrando un sutil gesto de reconocimiento. No deferencia. No sumisión. Sino reconocimiento. Ella lo correspondió con la misma moneda. Su corazón, endurecido por el exilio y el dolor generacional, se había ablandado ante la presencia de estos inesperados colaboradores. Talí había crecido escuchando historias de terror sobre los Jet, los desalmados destructores que habían tomado Rannoch y se habían rebelado contra sus creadores. Pero estar allí, observándolos ajustar los niveles de humedad ambiental para que coincidieran con los parámetros quarianos óptimos, viéndolos construir casas diseñadas según las tradiciones quarianas y observándolos postergar el acceso a lugares sagrados hasta que se establecieran protocolos culturales, todo ello chocaba con los prejuicios profundamente arraigados en su crianza. Los niños pasaban corriendo junto a ella, un grupo saltando sobre un arroyo poco profundo que bordeaba el lugar de aterrizaje. Llevaban exotrajes ligeros adaptados a cuerpos jóvenes, cuyos filtros y bioescudos brillaban a la luz. Un niño con una visera amarilla brillante señaló una granja jet cercana que cuidaba un grano recién sembrado. ¿Por qué tararean mientras trabajan?, preguntó, con su voz crepitante en las comunicaciones locales. Talí se giró y vio que el jet detenía su movimiento de siembra y emitía un tono bajo y armónico. No era una falla, sino un sonido intencional. Dicen que es una forma de sincronizar sus procesos, dijo, agachándose junto al niño. Pero quizá también sea una canción. Las máquinas también pueden tener música. El chico miró pensativo al jet. No suena aterrador. Solo raro. Me gusta. Había esperanza en eso. No en un tratado o una cumbre burocrática, sino en momentos como este. Interacción orgánica y sintética sin miedo, sin malicia. Solo curiosidad. Quizás incluso asombro. Más tarde ese mismo día, Talí se encontraba en una plataforma elevada con vistas a lo que pronto se convertiría en la capital de los nuevos asentamientos quarianos. La topografía de Rannoch se extendía ante ella. Valles que brillaban con ríos y paneles solares, llanuras que pronto se llenarían de casas, laboratorios y escuelas. El cielo comenzaba a teñirse de ámbar a medida que las lunas gemelas de Rannoch emergían. Habló con su gente mediante una transmisión que abarcaba toda la flota. Mis queridos quarianos, comenzó con voz firme, con el corazón latiendo con fuerza por el peso de la historia en cada palabra, durante siglos, hemos soñado con este momento. Un regreso a casa. No como conquistadores. No en venganza. Sino en paz, como niños que regresan a los brazos de una madre perdida hace mucho tiempo. Rannoch nos ha esperado, y con él, el futuro que una vez creímos imposible. Hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran hondo en el corazón de su pueblo. Tras ella, los trabajadores Jet continuaban con sus labores en silencio. Su presencia era un testimonio silencioso de lo que la cooperación ya había construido. Este regreso a casa no se forjó en aislamiento. Fue posible gracias a aliados improbables. La Unión de Repúblicas Planetarias Socialistas creía en una galaxia mejor, una donde sobrevivir no significara dominación, donde progresar no significara desplazamiento. Los Jet decidieron comprendernos, tal como nosotros decidimos comprenderlos. Y juntos, con nuestros nuevos aliados entre los Batarianos, los Krogan y más allá, hemos formado las Naciones Solares Unidas. Un pacto no de conquista, sino de unidad. Vio los rostros de la delegación reunida tras las cámaras. Observadores Krogan de Tuchanka, ingenieros batarianos, una plataforma de consenso Jet que operaba en tiempo real, e incluso un científico Krogan destinado en Rannoch bajo el lema de la cooperación científica. Era un anticipo de lo que podría ser el futuro. Nos encontramos ahora en los albores de algo nuevo, continuó. Una sociedad construida no sobre el miedo, sino sobre el respeto mutuo. Que nuestros hijos crezcan en este mundo sin la carga del odio heredado. Que vean a los Jet no como enemigos, sino como vecinos. Y que Rannoch se convierta en un símbolo para las estrellas.
que la reconciliación es posible y que el hogar no es solo un lugar. Es una promesa. El discurso fue recibido con silencio al principio, por las comunicaciones y a través de las redes de la flota. Pero luego llegaron las respuestas. Gritos de afirmación. Vítores. El rítmico tamborileo de las manos quarianas sobre la armadura. En todas las naves en órbita, desde la Cleia hasta la Neema, incluso en naves científicas y de patrulla distantes, la transmisión se repitió una y otra vez. Fue un momento inmortalizado en datos, archivado instantáneamente por los Geth, celebrado por los quarianos. Esa noche, Tali se quitó el casco por primera vez en un refugio descontaminado, construido apenas unos días antes. Aún era provisional, con el aire cuidadosamente regulado y las superficies fregadas y esterilizadas. Pero era aire auténtico. Aire de Ranoch. Inhaló profundamente. Los sutiles aromas de plantas, tierra y agua llenaron sus pulmones. Se le llenaron los ojos de lágrimas, no solo por la novedad, sino por el recuerdo de su padre, Rael Sora, que había luchado con tanto ahínco para mantener vivos sus sueños. De su madre, que murió antes de que ese día llegara. De sus mentores en la flota, que le habían advertido que los Geth jamás podrían cambiar. Pero lo tenían. Salió bajo la cúpula de escudos que protegía el asentamiento inicial. Unidades Geth patrullaban el perímetro junto a guardias quarianos. Sin armas desenvainadas. Sin posturas hostiles. Solo vigilancia, profesionalismo. Los Geth les habían ofrecido a los quarianos un pedazo del futuro que una vez les habían negado. No solo su tierra, sino un lugar en la mesa del destino galáctico. A través de las Naciones Solares Unidas, formaban parte de algo más grande, algo más allá de la venganza, más allá de la mera supervivencia. Se reunió con una unidad Geth designada como Arquitecto 7, quien había supervisado gran parte de la restauración ambiental. Hablaron de planes para integrar la agricultura quariana en las biosferas restauradas y de aprovechar las capacidades computacionales Geth para mapear patrones climáticos y optimizar los ciclos de cultivo. El Arquitecto 7 habló con una cadencia precisa y rítmica, pero sus palabras no eran estériles. Había una intención tras ellas. Cooperación, incluso preocupación. Calculamos una probabilidad de éxito del 98,4% para la ocupación quariana en la zona 7 en un plazo de 2 meses. Hemos simulado más de 4.000 modelos de ocupación generacional. Los márgenes de desviación se encuentran dentro de parámetros aceptables. Tali rió suavemente. ¿Alguna vez te cansas de tener razón? No experimentamos fatiga. Pero reconocemos el humor. Se giró para contemplar la tierra de nuevo. A lo lejos, se encendieron luces. Luces quarianas, alimentadas por células de fusión integradas con la arquitectura Geth. Un mundo híbrido. Ni puramente sintético ni puramente orgánico. Una síntesis. Y sobre ellos, las estrellas brillaban como la promesa de algo más por venir. Este no era el final de un viaje. Era el comienzo de un nuevo capítulo. Ranoch ya no era un recuerdo, ya no era un sueño. Era un mundo vivo y palpitante. Y era suyo de nuevo. El sol naciente irrumpió en el horizonte mientras ella se encontraba en una colina que dominaba la primera ciudad quariana. La luz bañaba la tierra, dorada y radiante, destellando en las cúpulas plateadas y los paneles solares. Con la visera quitada y la respiración tranquila, Tali Sorabás Ranoch miró fijamente la luz y sonrió. Un nuevo amanecer, en verdad. Capítulo 26. Ecos de la declaración de guerra. La cámara del consejo en lo alto de la aguja de la ciudadela se sentía más fría de lo habitual, aunque no en sentido físico. El frío que atravesó la piel anfibia del consejero Valern tuvo consecuencias históricas. El techo abovedado brillaba con la luz artificial del Presidium, pero para el consejero Salariano, bien podría haber estado ensombrecido por nubarrones. Se avecinaba una guerra. No, ya había llegado. Apenas estaban formalizando su nombre. El consejero Valern se ajustó la túnica ceremonial. El ribete azul reflejaba los destellos de la ornamentada lámpara central. El habitual murmullo de energía, voces y parloteo había desaparecido, reemplazado por un pesado silencio entre los seres más poderosos del espacio de la ciudadela.
Frente a él se encontraba la consejera Tebos de la Sasari, con su habitual compostura serena visiblemente tensa. Un tique en los dedos delataba la ansiedad tras su gracia practicada. A su lado, el consejero Esparatus de los Turianos permanecía erguido como un palo, con los brazos a la espalda, su expresión de hierro y completamente desprovista de concesiones. Se han pasado de la raya, declaró Esparatus, con una voz aguda e inflexible que resonó por la sala como el chasquido de un martillo. Han construido un imperio en la sombra, las llamadas Naciones Solares Unidas. Una federación de especies rebeldes, gobernada por humanos que rechazaron el orden galáctico. Se acabó el debate. La USPRA ha dejado clara su postura. Ahora debemos responder. Tebos inhaló lentamente. Su voz era suave, pero se transmitía con precisión diplomática. Sabíamos que no permanecerían aislados para siempre. Su negativa a unirse al Consejo no fue inesperada. Pero lo que me preocupa es el alcance y la velocidad de su expansión. Los quarianos han regresado a Ranoch. Los Jet están unificados y militarizados. Los batarianos han resurgido bajo nuevas banderas. Los Krogan, incluso después de la cura de la genofagia, ahora luchan bajo su bandera. Valeran se inclinó hacia adelante, con la mirada fija no en ninguno de sus colegas, sino en el centro de la sala donde flotaba una proyección holográfica. Líneas rojas y azules que recorrían los mapas estelares, sistemas fronterizos iluminados como un fuego que se propagaba. Los subestimamos, dijo en voz baja, más para sí mismo que para los demás. Nuestra inteligencia sugería fractura ideológica, sobreexplotación de recursos, inestabilidad interna. Nos equivocamos. Esparatus se burló, dando un paso adelante hacia el resplandor del mapa. Lo que subestimamos fue su determinación de desafiarnos. Han envalentonado a las especies más peligrosas de la galaxia y las han unido bajo una sola bandera. Y ahora creen que pueden dictar la política galáctica. Eso se acaba hoy. Tebos frunció el ceño. Una declaración de guerra completa no es poca cosa. Miles de millones de vidas penden de un hilo. ¿Estamos preparados para enviar flotas a la batalla en un conflicto que podría durar décadas? No podemos permitirnos el lujo de la paciencia, Tebos, respondió Esparatus. Los turianos ya han comenzado la movilización. Nuestros comandantes de flota están listos. Cada minuto que esperamos le da a la USPRA más tiempo para fortificarse y expandir su influencia. No se detendrán a menos que se vean obligados. Valeran se enderezó. Los recursos del STG ya están desplegados, dijo, recuperando la cadencia rápida y entrecortada característica de su especie. Reconocimiento preliminar en los mundos fronterizos en disputa, equipos de infiltración insertados en los sistemas aliados de la USPRA. Estamos recopilando información, pero la ventana para un ataque preventivo se reduce. Un ataque que aún no hemos justificado públicamente, replicó Tebos, alzando ligeramente la voz. Somos el Consejo de la Ciudadela. Nuestra legitimidad se basa en la unidad, la ley y la razón. Si abandonamos la diplomacia demasiado rápido, corremos el riesgo de parecer tiránicos. Esparatus entrecerró los ojos. Entonces, quizás el público debería saber la verdad. Sobre las colonias ocupadas, las rutas comerciales interrumpidas, las transmisiones de su supuesto primer ministro Morozov denunciando al Consejo como belicistas imperialistas. Ya están librando esta guerra ideológicamente. Debemos responder con fuerza. El consejero salariano sintió que el momento se tambaleaba, como el delicado equilibrio de un compuesto químico a punto de detonar. Había pasado años estudiando posibles insurgencias, movimientos extremistas y potencias emergentes. La USPRA había sido una curiosidad al principio, una desviación de las estructuras establecidas del Consejo. Pero ahora se alzaba al frente de una revolución interestelar, unida bajo la bandera del socialismo igualitario que amenazaba siglos de autoridad del Consejo. Valeran golpeó un pequeño panel en el brazo de su asiento. Las luces de la cámara se atenuaron y apareció una nueva proyección. Informes de inteligencia, comunicaciones interceptadas, movimientos de la flota y transmisiones de propaganda de las redes de comunicación de la USPRA. La última imagen era la de un desfile militar conjunto en un asteroide fortificado cerca del antiguo núcleo de la hegemonía.
Batarianos, Het, Quarianos, Krogan y humanos marchaban juntos bajo estandartes carmesí con la insignia de las Naciones Solares Unidas. Miró a sus compañeros consejeros. Podemos debatir la moralidad de la guerra más tarde. Por ahora, debemos afrontar su realidad. Nuestras proyecciones muestran que las flotas de la USPR son capaces de disputar el control de varios corredores de retransmisión de masa clave en cuestión de semanas. Si no actuamos, perderemos no solo la iniciativa, sino también la legitimidad. Esparatus asintió bruscamente. Entonces, está decidido. Que conste en acta. El Consejo de la Ciudadela declara el estado de guerra contra la Unión de Repúblicas Planetarias Socialistas y sus miembros afiliados de las Naciones Solares Unidas. Tebos dudó, bajando ligeramente los hombros. Asintió lentamente, reticente. Que así sea. Al comenzar las formalidades, Valern se sumió en un silencio analítico. Observó cómo los asesores diplomáticos entraban en la cámara, transmitiendo la declaración por canales seguros y abiertos. Las palabras que conmocionarían la galaxia eran ahora oficiales. Se transmitieron las órdenes de la flota, se prepararon las defensas planetarias y sistemas enteros se prepararon para las consecuencias. En cuestión de horas, la declaración llegaría a todos los poderes públicos importantes, tanto aliados como enemigos. En la Ciudadela, el miedo latía a fuego lento. El Presidium, normalmente símbolo de la paz galáctica, ahora parecía una frágil construcción construida sobre viejas suposiciones. Valern observaba cómo los representantes de las especies menores se apresuraban a contactar con sus gobiernos, los medios de comunicación preparaban emisiones de crisis y los oficiales militares del Consejo se reunían en salas de guerra. Salió de la cámara, flanqueado por un par de agentes del STG que se hacían pasar por ayudantes. Comiencen la operación Velo. Prioricen la infiltración en los nodos logísticos de la USPR. Céntrense en Ranoch, los antiguos mundos fronterizos de la hegemonía y el anillo de defensa de Arcturus. Quiero perfiles psicológicos detallados de su estructura de mando, especialmente del almirante Smith. Entendido, concejal, respondió uno de los agentes con voz entrecortada y sin emoción. Valern se detuvo en un balcón con vistas al lago del Presidium. El agua brillaba con la luz artificial del día, reflejando las torres blancas y los elegantes senderos que se extendían abajo. Para un observador, aún parecía un paraíso. Pero para Valern, ahora parecía una máscara, una hermosa mentira que ocultaba el caos que pronto estallaría. Recordó sus primeros días en el STG, diseccionando insurgencias antes de que pudieran hacer metástasis, estabilizando regiones mediante subterfugios e intervenciones quirúrgicas. Ahora estaba al otro lado del tablero, enfrentándose a un oponente que no comprendía del todo. La USPR no era simplemente otro estado rebelde ni un movimiento secesionista. Era una idea. Peligrosa, coherente y que ganaba terreno en mundos desilusionados. Y Valern sabía que las ideas eran mucho más difíciles de matar que los ejércitos. Se volvió hacia la cámara del consejo, donde aún resonaban los ecos de la declaración. Su voz se había escuchado entre quienes declaraban la guerra. Pero mientras el salariano se alejaba, se preguntó no si ganarían, sino cuántos sobrevivirían a la pírrica lucha que se había desatado. En cada rincón de la galaxia, desde las arqueologías de Palaven hasta las ciudades cristalinas de Tesia, desde las cúpulas de investigación salarianas en Surkech hasta los Volus, los Elcor y los Anar, resonó el mensaje. Guerra. Guerra contra un nuevo orden. Guerra por el alma de la galaxia. Y apenas había comenzado. El silencio del espacio profundo solo era interrumpido por el tenue zumbido de la cubierta de mando a bordo del Martillo del Alba, la nave insignia de la primera flota de la USPR. La almirante Lena Smith permanecía sola ante la holopantalla panorámica, con los brazos cruzados a la espalda y la mirada fija en la hilera de sistemas iluminados en rojo que ahora destellaban sobre las cartas fronterizas actualizadas. El mensaje había llegado hacía apenas 5 minutos. Una transmisión oficial del Consejo de la Ciudadela, codificada y retransmitida a través de canales diplomáticos abiertos para una máxima visibilidad. El Consejo había declarado la guerra. No solo a la Unión de Repúblicas Planetarias Socialistas, sino a las Naciones Solares Unidas en su conjunto.
Cada planeta, cada especie que había elegido la solidaridad en lugar de la sumisión, era ahora un enemigo a ojos del establishment galáctico. La almirante Smith no se inmutó. Las palabras aún resonaban en su mente, estériles y burocráticas en tono, pero lo suficientemente agudas como para derramar sangre. Las leyó una vez, y luego otra, como si deseara que cambiaran, como si la galaxia pudiera, de alguna manera, retroceder desde el borde. Pero no lo hizo. Sus dedos se cerraron lentamente en puños mientras la última línea resonaba en sus pensamientos. Todas las flotas alineadas con la Ciudadela están autorizadas a enfrentarse a las fuerzas alineadas con la USPRA al ser vistas. Así empieza, pensó. Tras ella, la cubierta de mando se puso en movimiento con un murmullo. Oficiales con uniformes impecables se susurraban actualizaciones, las subía tácticas susurraban informes de estado y los relés de comunicación se activaron al llegar las órdenes del alto mando terrestre. Pero Elena permaneció inmóvil, sus ojos oscuros escudriñando la frontera, antes teórica, ahora muy real. Las patrullas turianas ya se estaban reposicionando a lo largo de las vías de relevo cerca de la frontera esquillana. Se había informado de que agentes de inteligencia tesianos investigaban las redes civiles de la USPRA en Bekenstein y la frontera elísea. Se habían avistado drones de reconocimiento salarianos cerca de las instalaciones orbitales controladas por los quarianos sobre Ranoch. Giró bruscamente, con el abrigo ondeando tras ella, mientras marchaba hacia la plataforma de mando central. Los oficiales a su alrededor se pusieron firmes. El comandante Duitran, su oficial ejecutivo, saludó con firmeza. Almirante, dijo, hemos recibido confirmación del primer ministro Morozov. Estamos autorizados a iniciar la movilización defensiva inmediata. A total discreción del mando. Todas las flotas están preparadas para la coordinación. Elena sintió. Su voz era tranquila, precisa y cargada de una autoridad férrea. Inicien los protocolos de cifrado de alto nivel. Inicien la contingencia Sol Rojo. Quiero que todos los capitanes de flota sean informados en 1 hora. Y conéctenme con los demás comandos miembros. Batarianos, Quarianos, Krogan y Het. La coordinación total de la coalición comienza ahora. El centro de mando entró en acción, sin rastro de pánico ni confusión, solo con una actitud de urgencia. Estas no eran flotas de intereses corporativos fragmentados ni gobiernos políticamente divididos. La USPRA había construido su armada desde cero, fusionando el ingenio humano con la colaboración de todos los miembros de las Naciones Solares Unidas. Era una armada que había crecido no mediante la conquista, sino por necesidad y solidaridad. Ahora se encontraba al borde de una guerra que pondría a prueba todo lo que había luchado por alcanzar. En menos de 1 hora, se estableció el enlace de la conferencia. Un conjunto holográfico circular se iluminó alrededor de la plataforma de mando de Elena. Cada segmento del anillo mostraba a un líder de la coalición. Una representación del futuro que la Ciudadela ahora buscaba destruir. El general Tarak, comandante supremo batariano de la Tercera Guardia Revolucionaria, apareció con armadura de combate completa, con sus 4 ojos brillando con furia silenciosa. Era solo cuestión de tiempo, gruñó. Nunca nos perdonaron por derrocar al antiguo régimen. Ven nuestra libertad como una debilidad. Olvidan cuánto tiempo soportamos las cadenas de la hegemonía y quién nos ayudó a romperlas. A su izquierda, apareció el señor de la guerra Grunt, imponente con su armadura de púas y una amplia sonrisa en el rostro. Por fin. Algo por lo que vale la pena luchar. Los clanes están listos. Todas las naves que pueden volar tienen combustible y están armadas. Los viejos rencores se han ido. Esta vez no luchamos por el honor. Luchamos por nuestro futuro. La almirante quariana, Saal Torabasmela, apareció a continuación. Su voz se filtraba a través de la suave modulación de su traje ambiental. Hemos evacuado a todos los civiles de nuestros patios exteriores. Las estaciones orbitales de Ranoch están completamente bloqueadas. La red defensiva de nuestra flota está completa. Podemos mantener la línea y apoyar a otros según sea necesario. No volveremos a perder nuestro hogar. Luego llegaron los Het. Un único avatar holográfico representaba el consenso, parpadeando levemente mientras varios nodos hablaban al unísono.
Recibido. Elementos de la flota del consenso supervisarán digitalmente las redes de defensa de las Naciones Solares Unidas. Relés cuánticos establecidos. Los algoritmos de interacción predictiva sugieren un 82,3% de probabilidad de ataques de sondeo tempranos. Estamos preparados. Elena dejó que sus voces se calmaran antes de hablar, con un tono firme. Camaradas. La declaración del Consejo es más que un acto de guerra. Es un rechazo a todo lo que hemos construido. Nos miran y ven rebelión. Pero no somos rebeldes. Somos visionarios. Sobrevivientes. Constructores de una galaxia mejor. Nos temen porque hemos demostrado a la gente de esta galaxia que no necesitan ser gobernados por corporaciones, dinastías ni tradiciones ancestrales. Hemos demostrado que la cooperación es más fuerte que el control. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asentara en el silencio. Nuestro primer deber es proteger a nuestra gente. Movilicen sus flotas. Establezcan formaciones defensivas a lo largo de todos los sistemas de acceso de retransmisión. Prioricen la protección del tráfico civil. No atacamos primero, pero no dudaremos en contraatacar. Los líderes asintieron afirmativamente. La transmisión terminó y Elena se giró hacia el relé principal de comunicaciones. Transmisión abierta para toda la flota. Canal prioritario. Una campanada resonó en el martillo del alba y en las naves de la primera flota. Miles de efectivos navales de la USPO dejaron de hacer lo que estaban haciendo para escuchar. La imagen de Elena apareció en cada cubierta de mando, hangar, dormitorio y sala de operaciones. Su uniforme impecable, su porte inquebrantable. Les habla la almirante Elena Smith. Ya saben la noticia. El Consejo de la Ciudadela ha declarado la guerra. No solo a la Unión, sino al futuro. Ven nuestra unidad, nuestra cooperación y nuestro desafío como amenazas. Y tienen razón. Somos una amenaza para su monopolio del poder, para su complacencia, para su creencia de que solo ellos saben qué es lo mejor para esta galaxia. Pero no elegimos esta guerra. Construimos la paz. Curamos la genofagia. Devolvimos a los quarianos su planeta natal. Liberamos a millones de la esclavitud. Extendimos nuestra mano en solidaridad a todas las especies marginadas. Y ahora buscan castigarnos por ello. No los dejaré. No los dejaremos. Hoy nos presentamos no solo como soldados, sino como guardianes de una nueva visión. Una visión que afirma que la galaxia pertenece a todos sus habitantes, no solo a la élite. Una visión donde ningún niño crezca muriendo de hambre, donde ningún trabajador muera por lucro, donde ninguna especie esté condenada a la extinción por los errores del pasado. Somos la primera flota. Mantendremos la línea. Y si la cruzan, aprenderán la fuerza del pueblo unido. La transmisión terminó. Los vítores estallaron en la flota. En algunas naves, la respuesta fueron asentimientos silenciosos y una mayor concentración. En otras, cánticos de unión. Y resonaron por los pasillos. En toda la coalición, las flotas activaron núcleos de efecto masivo, activaron barreras cinéticas y se posicionaron junto a los cuellos de botella de los repetidores. Se desplegaron drones, se reforzaron las líneas de suministro y se lanzaron corbetas furtivas para operaciones de alerta temprana. Al día siguiente, llegaron las primeras chispas de la batalla. Una flotilla de patrulla turiana, 6 cruceros y un destructor, entró en el sistema fronterizo de Alkenost, cerca del límite del antiguo espacio batariano. El sistema había sido reclamado por la República Batariana y las Naciones Solares Unidas tras el colapso de la hegemonía y ahora albergaba una colonia agrícola mixta. La flota del Consejo ignoró las llamadas y se acercó al alcance de una plataforma de defensa de la USTR. La almirante Smith observó el combate desde su cubierta de mando, con los ojos entrecerrados mientras la señal holográfica mostraba telemetría en tiempo real. Nos están probando, murmuró. A ver si nos damos cuenta. El comandante Tran se inclinó. La red de defensa batariana resiste. Han enviado una salva de advertencia. Aún no hay bajas. Se intensificarán, dijo. Preparen unidades de contraintervención.
Desplieguen un ala de flanqueo desde la Estrella de la Revolución. Manténganlos al borde de la detección hasta que dé la orden. Como se predijo, los turianos dispararon. Un disparo de advertencia, afirmaron. Pero atravesó una torre de satélite y desencadenó una respuesta automática de los cañones orbitales batarianos. La escaramuza se intensificó en segundos. Helena no dudó. Ordenen el regreso de nuestras naves. Protocolos de desactivación no letal. Motores objetivo, redes de comunicaciones. Demuéstrenles que no tememos defendernos, pero que no somos los agresores. El ala de la Estrella de la Revolución abandonó su sigilo y se abalanzó desde la cara oculta de la segunda luna de Alkenost, atrapando a la flotilla turiana en una tenaza de manual. Torpedos de disrupción cubrieron el casco del destructor enemigo, desintegrando sus sensores y dejándolo a la deriva. 2 cruceros se desviaron, uno alejándose lentamente con los propulsores fallando, otro retrocediendo hacia el relé de masa. La escaramuza duró 17 minutos. No hubo víctimas mortales. Pero el mensaje era claro. La USPR no cedería. Mientras la última nave turiana saltaba, Helena permaneció en silencio, observando las estrellas. Su flota había superado su primera prueba. Pero sabía que esto era solo el principio. El Consejo regresaría con más. Flotas más grandes, tácticas más agresivas, emisiones de propaganda que pintaban a la USPR como terroristas y tiranos. Ya sentía que la guerra echaba raíces, como el hielo arrastrándose sobre el cristal. Sin embargo, también sentía que la determinación crecía entre su gente. Se giró hacia el comandante Tran. Envíenle las imágenes de la batalla al primer ministro Morozov. Que toda la galaxia vea lo que pasó. Que vean quién disparó primero y quién defendió a los inocentes. Entonces volvió a mirar las estrellas. Los puntos de luz dispersos que marcaban innumerables hogares, innumerables vidas ahora arrastradas a una guerra que ninguna de ellas había deseado. Pero aguantarían. Porque debían hacerlo. Porque eran el futuro. Y el futuro no tenía intención de rendirse. Capítulo 27. Un fuego para purificar las estrellas. Los tambores de guerra de Palaven resonaban no a través del sonido, sino a través de la precisión rítmica de los astilleros orbitales, la nítida movilización de las flotas de guerra y el fuego que brillaba en los ojos dorados de Desolas Arterius. El general se encontraba en la cámara de mando del acorazado insignia de la jerarquía, el Invictus, con su imponente figura suspendida en el frío vacío, justo tras los anillos de una colonia turiana. Fuera del mirador panorámico, formaciones de alas de crucero y lanzas de destructores se posicionaban, sus cascos ostentando las orgullosas insignias del mando militar unificado del Consejo de la Ciudadela. No sentía inquietud, solo determinación. La USPR había abandonado el orden natural, rechazado la estabilidad y la jerarquía que habían preservado la civilización durante milenios. Ahora, le correspondía a él y a quienes lo seguían extinguir el fuego imprudente de su revolución. Desolas era una criatura moldeada por la guerra. Su caparazón mostraba las leves cicatrices de una docena de campañas, pero su mente permanecía aguda, inquebrantable ante la edad y el derramamiento de sangre. La decisión de la Ciudadela de declarar la guerra no lo había sorprendido. Los humanos de la Unión se habían negado a someterse a la voluntad del Consejo, habían curado la genofagia Krogan sin permiso, habían desafiado la prolongada contención de los Geth y habían resucitado los maltrechos restos de la sociedad batariana de las cenizas con la hiel de la unidad igualitaria. Eso no era diplomacia. Era fomentar el caos. Y el caos tenía un precio. El general pulsó un nodo de control, mostrando las superposiciones estratégicas del espacio USPR. Los vectores rojos marcaban los avances planificados de las flotas turianas en los sectores en disputa. Embestidas cortas y bruscas diseñadas para cortar las arterias logísticas de la Unión y obligarla a una posición defensiva. La esperanza del Consejo era que un asalto rápido y abrumador fracturara las llamadas Naciones Solares Unidas antes de que pudieran consolidarse en una verdadera alianza militar. Desolas creyó en el plan porque él lo había escrito. Sus dedos, con garras, danzaron sobre un panel de control mientras abría un canal seguro con sus homólogos azarí y salarianos.
La mariscal Iriak-Nesh y el general Relan, del grupo de tareas especiales, aparecieron como hologramas, con expresiones mesuradas. De Solas habló con su habitual eficiencia y brevedad. La fase 1 comenzará en los próximos 2 ciclos de día estándar. Mis primera y cuarta flotas atacarán las colonias de la extensión Enoch mientras las flotillas de ataque salarianas desactivan los relés de comunicación de la Unión en la travesía aticana. Los escuadrones de cruceros de la Armada Azari proporcionarán apoyo de flanqueo a lo largo del corredor Barakan. Esperamos resistencia. Será aplastada. Nesh arqueó una ceja. Hemos recibido informes de que los batarianos están reforzando fuertemente esos sectores. Sus nuevos protocolos de coordinación, cortesía de las CIA socias de la Unión, hacen que los ataques de impacto y desvanecimiento sean arriesgados. El holograma de Relan asintió. Y la presencia Jet en el velo es significativa. Han fortificado los cinturones de asteroides y desplegado drones cazadores en toda la red de retransmisión. De Solas dejó que una fría sonrisa se dibujara en sus mandíbulas. Que se preparen. Que caben sus trincheras en las estrellas. Sus líneas defensivas se convertirán en sus tumbas. No estamos lanzando una guerra prolongada. Estamos impartiendo la justicia del Consejo. Terminó la transmisión sin esperar respuesta y luego se volvió hacia los oficiales subalternos reunidos en el puente. Su voz, nítida y autoritaria, resonó por la cubierta. Esta rebelión de la Unión de Repúblicas Planetarias Socialistas no es una mera divergencia política. Es un contagio. Han infectado las mentes de antiguos enemigos, seducido a los Krogan con falsas promesas, desatado una IA con una peligrosa autonomía y alentado a un imperio esclavista a reinventarse. Estos no son aliados. Son necios útiles para los revolucionarios humanos. Y los aniquilaremos antes de que su fuego se extienda más. Los oficiales asintieron, silenciosos y firmes. La mayoría había sido elegida personalmente por De Solas, no por lealtad ciega, sino por su brillantez táctica y claridad ideológica. Comprendían lo que estaba en juego. El Consejo había preservado el orden durante mucho tiempo mediante la fuerza y la diplomacia, manteniendo un delicado equilibrio entre innumerables especies. El ascenso de la Unión amenazaba con alterar ese equilibrio, reemplazándolo por un caos populista disfrazado de justicia. De Solas no permitiría ese futuro. Horas después, se encontraba de nuevo en la plataforma de mando mientras concluían los preparativos finales. El Invictus lideraba la vanguardia de la primera flota turiana, flanqueado por alas de ágiles fragatas y cruceros blindados. La señal llegó del Consejo de Mando. Autorización concedida. Con una sola palabra, De Solas envió la flota a FTL. Entrar en combate. Las estrellas se alargaron en franjas blancas a medida que la flota avanzaba con rumbo a la cordillera Kepler. Los mundos coloniales allí, pequeños pero de vital importancia industrial, habían declarado su lealtad a la USPO poco después de la guerra batariana. De Solas los había estudiado a fondo. Kepler, 72D era rico en elementos cero y servía como nodo logístico para las cadenas de suministro de la Unión. Sus defensas orbitales eran formidables, pero estaban descentralizadas. Kepler, 72E, por su parte, albergaba instalaciones de investigación agrícola y de IA de la Unión, custodiadas por estaciones orbitales construidas a toda prisa, con tripulaciones quarianas y centinelas Jet. El objetivo de Solas no era la aniquilación total, sino la disrupción. Romper las líneas de suministro, obligar a los refuerzos de la Unión a dispersarse, y el Consejo tomaría impulso en los primeros días de la guerra. Mientras la flota descendía del FTL, De Solas entrecerró los ojos. Kepler, 72D se alzaba imponente, con su superficie azul pálido veteada de nubes. Las plataformas de defensa orbital se activaron casi de inmediato. Las señales enemigas cobraron vida. Corbetas batarianas, cañoneras quarianas y elegantes y luminosos portaaviones Jet emergieron de detrás de la luna del planeta. De Solas evaluó las lecturas tácticas con serena precisión. Apunten a la cuadrícula de defensa Z4. Prioricen los portaaviones Jet. Interrumpan la coordinación de sus drones. Envíen las alas 6 y 7 para flanquear desde la órbita polar. Preparen las barreras cinéticas. Sin cuartel.
El espacio estalló en fuego y plasma. Las disciplinadas formaciones de la flota turiana se movían con una unidad aterradora, disparando proyectiles aceleradores de masa y torpedos de plasma con una cadencia perfecta. Los cazas jet pululaban como avispas, su precisión mermada por las ráfagas de EGM turianas. Los pilotos quarianos luchaban con desesperación. Sus formaciones eran menos rígidas, pero ágiles. Los batarianos lanzaban salvas laterales con una furia temeraria, embistiendo dos corbetas directamente contra las fragatas turianas. La batalla se prolongó durante horas. De Solas no abandonó el puente. Observó cómo llegaban los informes. Un crucero turiano averiado. Un portanaves jet destrozado por impulsores de masa. Una cañonera batariana inutilizando un ala de patrulla turiana antes de sucumbir al fuego de respuesta. La victoria no fue inmediata, pero sí inevitable. La Unión había subestimado la unidad y la coordinación de una auténtica ofensiva del Consejo. Para cuando la red orbital alrededor de Kepler, 72D yacía en ruinas humeantes, De Solas dio la orden final. Desplieguen fuerzas terrestres. Aseguren la infraestructura. Tomen prisioneros donde sea posible. Comuniquen que la Ciudadela ha restablecido el orden en este sistema. El segundo asalto, sobre Kepler, 72E, encontró una resistencia mayor. Las fuerzas de la Unión habían reforzado el sistema pocas horas después de la batalla de Kepler, 72D, desplegando batallones Krogan en cápsulas de desembarco que impactaron contra el gélido suelo de la colonia. Los jets se habían adaptado, redirigiendo sus cadenas de señales para que funcionaran independientemente de los relés orbitales. Los ingenieros quarianos desataron enjambres de virus que inutilizaron dos transportes turianos antes de que los cortafuegos pudieran contener la brecha. Aún así, De Solas insistió en el ataque. Su doctrina de guerra enfatizaba la presión implacable, priorizando el impulso sobre el desgaste. Cuando llegó un informe sobre el señor de la guerra Krogan Grun liderando personalmente un contraataque en el continente sur, De Solas hizo una rara excepción. Déjenlo vivir, por ahora. Quiero que sepa que no tememos a los de su especie. Ya nos hemos enfrentado a los Krogan antes. Lo haremos de nuevo. Aunque la campaña terrestre se prolongó, la superioridad orbital de la flota turiana resultó decisiva. Con los refuerzos de la Unión llegando en formaciones dispersas, incapaces de coordinarse sin exponerse a descargas masivas de aceleradores, De Solas consolidó su posición. Se habían logrado las primeras victorias del Consejo en la Guerra Galáctica. De Solas permanecía en la plataforma de observación del Invictus mientras los restos de la batalla se deslizaban lentamente. Entre los restos retorcidos se encontraban fragmentos de cascos jet, sondas de la Unión destrozadas y una fragata turiana destrozada. No sentía triunfo, solo confirmación. La guerra no se ganaría en un día, pero la ganarían aquellos con la voluntad de imponer orden al caos. Activó un canal que abarcaba toda la flota. Turianos. Guerreros de la jerarquía. Hoy lucharon con honor. Hoy recordaron a la galaxia que la obediencia no es debilidad, sino fuerza. Que la unidad no es sumisión, sino supervivencia. No luchamos por la conquista. Luchamos para preservar una galaxia del colapso. La Unión cree que puede reescribir el orden con ideales. Responderemos con acciones. Hizo una pausa y bajó la voz. Todavía no hemos empezado a mostrarles el precio del desafío. Mientras la flota comenzaba a rearmarse y reposicionarse para la siguiente oleada de ofensivas, De Solas Arterius se concentró en nuevos planes de batalla. Las Asari lanzarían la siguiente campaña en las extensiones de Ranoch, poniendo a prueba la alianza Quarian-Jet. Los agentes salarianos desplegarían subterfugios a lo largo de los corredores comerciales y los cruces de relevo. Y De Solas continuaría su implacable asalto a la frontera de la Unión, adentrándose más en su territorio con cada ataque. Que vengan, pensó. Que los humanos canten, que los batarianos se reúnan, que los jets se adapten, que los Krogan carguen y que los quarianos resistan. Todos estaban unidos por una ideología frágil, un sueño forjado en la rebelión y la ingenuidad. Pero los sueños se desmoronaban con facilidad. En el corazón de la máquina de guerra del Consejo, De Solas Arterius estaba completamente despierto, y había venido a purgar la galaxia de sueños.
Capítulo 28. Primera sangre en el horizonte. El gobernador Winston Parker se encontraba ante la ventana panorámica de su torre de mando en Horizon, con las manos apretadas a la espalda y la mandíbula apretada en un silencioso desafío. Desde esta posición estratégica, podía ver el arco azul verdoso de la exuberante superficie de la colonia extendiéndose bajo él, salpicada de asentamientos, tierras de cultivo y campos de recolección de energía solar. Era un testimonio del compromiso de la USPR con la autosuficiencia y el equilibrio ecológico, un mundo próspero que había florecido de un suelo árido en menos de una década. Ahora, esa serenidad se desvanecía ante sus ojos. La línea de comunicación vibraba con voces cada vez más frenéticas a medida que los sensores confirmaban lo que la red de defensa colonial temía desde hacía horas. Naves de guerra turianas habían entrado en órbita, y no estaban allí para fines diplomáticos. Los primeros indicios de contacto provenían de estaciones de rastreo en el espacio profundo, inicialmente descartados como un ping mal interpretado, un eco de la escaramuza entre la primera flota y los exploradores turianos días antes. Pero a medida que los destellos se convertían en señales distintivas de naves de guerra, con códigos inconfundibles de transpondedores del Consejo, los protocolos de emergencia de la colonia se pusieron en marcha. Winston había pasado las últimas 24 horas coordinándose con los líderes de la milicia local, los equipos de ingeniería y los organizadores de defensa civil. No había ninguna pretensión de ganar un enfrentamiento prolongado. Horizon era una colonia fronteriza, bien desarrollada pero estratégicamente vulnerable. Los planificadores militares de la USPR habían asumido que su relativa insignificancia la salvaría de las hostilidades tempranas. Esa suposición se desvaneció en el momento en que el primer acorazado atravesó la ionosfera. Parker se apartó de la ventana y cruzó la cámara de control, dando órdenes con una voz firme y clara que contradecía la adrenalina que corría por sus venas. Comience la evacuación completa de los distritos norte y oeste. Todos los civiles al nivel de refugio 3. Indique a los hidropónicos que desechen sus reservas de agua y redirijan la energía a las torretas de defensa. Los mantendremos en la línea principal de asentamiento. Los líderes de la milicia, una mezcla de veteranos marines curtidos y entusiastas reclutas locales, aceptaron la orden con férrea determinación. Sabían a qué se enfrentaban. Legiones turianas armadas con armas de vanguardia y siglos de doctrina militar. Sus propias fuerzas se reducían a unos pocos batallones de milicia planetaria, artillería arcaica y mecas mineros modernizados. La mayoría se había entrenado para escenarios de defensa civil, desastres naturales o incursiones piratas. Ninguno esperaba enfrentarse a un asalto planetario a gran escala por parte de la vanguardia del Consejo. Winston se dirigió a la consola de comunicaciones y abrió un canal seguro con el comando USPR. La señal crepitó debido a la interferencia de la interferencia orbital ya en curso, pero se estableció una conexión lo suficientemente larga como para que su mensaje llegara. Aquí el gobernador Winston Parker de Horizon. Las naves de guerra del Consejo están en órbita. Estamos siendo atacados. Evacuaciones en curso. Solicito refuerzos inmediatos. Repito. Horizon está siendo atacado. Esto no es un simulacro. No hubo respuesta. No la esperaba. El bombardeo comenzó sin fanfarrias. Solo un zumbido bajo y rítmico que se intensificaba en la atmósfera, seguido de destellos de luz abrasadora mientras las municiones de los aceleradores de masa a nivel de fragata atravesaban la estratosfera y golpeaban el suelo como dioses lanzando rayos. Manzanas enteras de la colonia se desvanecieron en columnas de polvo y fuego. Las luces de emergencia brillaron en la torre de mando, y las alarmas sísmicas sonaron por todos los pasillos. Parker se aferró al borde de la consola mientras un temblor sacudía el edificio bajo sus pies. Las pantallas parpadeaban en rojo en toda la cámara. Sobretensiones térmicas, brechas en el casco, pérdidas de energía. Gobernador. Gritó uno de los oficiales de la milicia con los ojos abiertos. Los turianos han desplegado drones atmosféricos, inhibidores. Hemos perdido contacto con los asentamientos exteriores. Winston asintió con gravedad. Entonces lucharemos a ciegas. Activen las balizas de emergencia. Mantengan las luces de emergencia encendidas.
Si perdemos el acceso a la red, usen señales manuales y códigos de bengalas. Cada segundo cuenta. Sobre la superficie de Horizon, las sirenas sonaban mientras las lanzaderas transportaban a los últimos civiles a refugios subterráneos excavados en las laderas. Los equipos médicos operaban en tiendas de campaña improvisadas. Los maestros sostenían las manos de los niños aterrorizados, susurrando palabras de consuelo mientras las explosiones atronaban en el cielo. La tranquilidad idílica que una vez definió a Horizon había desaparecido, reemplazada por la asfixiante certeza de la guerra. En el cielo, los cruceros turianos flotaban como buitres, lanzando naves de desembarco llenas de tropas de choque. Las defensas aéreas de la milicia, cañones antiaéreos instalados a toda prisa y un puñado de interceptores automatizados disparaban desafiantes, derribando algunas naves en ráfagas incendiarias. Pero la tormenta seguía acercándose. Winston Parker lideró desde el frente. Aunque no era soldado de formación, comprendía el poder de la presencia. Con chaleco antibalas y casco, se unió a la milicia en la línea de defensa exterior de la colonia. Una antigua trinchera de excavación convertida ahora en un último reducto. El rugido de la batalla consumía el aire mientras los pelotones turianos avanzaban, formaciones fríamente eficientes. Los cazas de la USPO disparaban desde detrás de sacos terreros y barricadas, agachándose bajo el fuego de supresión mientras respondían con disparos de rifles cinéticos y láseres de minería reutilizados. El suelo se convirtió en barro por las explosiones y la sangre. Parker gritó por su intercomunicador, coordinando los ataques con drones desde su último hangar superviviente. Un par de drones de reconocimiento automatizados irrumpieron en el campo y detonaron contra una unidad turiana que los flanqueaba, deteniendo momentáneamente su avance. «Gobernador, estamos perdiendo la barricada oeste», dijo una voz frenética. «Retírenlos al sector 8. Destruyan la calle tras ellos. Usen las cargas de demolición». La barricada oeste desapareció con un estruendo ensordecedor mientras los edificios se derrumbaban, formando obstáculos improvisados. Los turianos se recompusieron al instante, retirándose a la formación, mientras sus exploradores aéreos marcaban nuevos caminos a través del paisaje urbano en ruinas. En cuestión de horas, se hizo evidente que Horizon caería. La única pregunta era cuánto tiempo podrían retrasar lo inevitable y cuántos civiles sobrevivirían gracias a su sacrificio. En los últimos momentos del centro de mando, con todas las pantallas destrozadas o ennegrecidas por las sobrecargas de energía, Parker hizo una última llamada. Esta vez no era para solicitar refuerzos, sino para transmitir un mensaje de desafío. A cualquier colonia o flota que pueda oír esto. Horizonte resiste. Trajeron la guerra a nuestros hogares. Lucharemos. No por conquista, ni por ideología, sino por los demás. Por cada familia que mira al cielo y cree en un mundo mejor. Si este es el final, que sea uno que la galaxia recuerde. Somos la unión y no nos arrodillaremos. La señal se cortó a media frase cuando los turianos irrumpieron en la torre de mando. Winston Parker observó cómo las puertas de acero se desmoronaban bajo las cargas explosivas, mientras el humo se filtraba por la entrada. Se giró para encararlos, desarmado, al entrar la primera oleada de soldados con armadura. No había miedo en sus ojos, solo una certeza serena y agotada. Al anochecer, la colonia de Horizonte había caído. Una columna de humo se elevaba desde sus distritos en ruinas. Los refugios fueron forzados y sus ocupantes conducidos bajo vigilancia armada. Se izaron estandartes del Consejo sobre lo que quedaba de la plaza central. El plan inicial del general de Solas Arterius había funcionado. La captura de Horizonte fue una victoria simbólica, una brutal demostración de la determinación del Consejo. Pero incluso en el triunfo, persistían las semillas de la inquietud. La resistencia en Horizonte había sido más feroz de lo esperado. La USPRE había sangrado por cada centímetro. Y aunque el gobernador Winston Parker fue capturado con vida, los informes indicaban que no había rogado, implorado ni regateado. Solo había mirado fijamente a sus captores y había dicho, con la voz quemada por el humo y la arenilla: «Hay más como yo. Ya verán». En los meses venideros, la caída de Horizon se repetiría en miles de transmisiones, cada bando contando su propia historia.
Para el Consejo, fue un golpe claro contra la sedición. Para la USP, fue una tragedia y un grito de guerra. En las Naciones Solares Unidas, el mensaje de Parker se convertiría en un símbolo. Grabado en las paredes, transmitido en las salas de reclutamiento y susurrado en los campamentos de la resistencia. Se había derramado la primera sangre, y la galaxia, vasta y ardiente, nunca volvería a ser la misma.